Hola, buenos días. Estamos a sábado 28 de noviembre en el segundo café. Bueno, una mañana donde escuchamos la España que nos merecemos 2021-2026 de Pedro Sánchez, que algunos han confundido con un aló presidente. No, no, esto es un aló partido, vamos a ser así de claros. Sánchez se ha convertido, sin lugar a dudas, en un personaje que debe requerir muchos estudios. El principal es aquel de que ha hecho algo que para él es inteligente, para otros en política es totalmente un error. Es decir, es aquel tipo de ignorante que se rodea de incompetentes, porque sabe que los incompetentes le van a hacer siempre la ola y él va a acabar viviendo, como está viviendo en una situación actual, donde cree que encima hace bien las cosas, porque nadie es capaz de decirle cómo deben hacerse las cosas o cómo se están haciendo mal las cosas. Y ese rodeo de un ignorante, de gente muy incompetente, hace que, por ejemplo, las críticas que vengan de fuera se consideren ataques que no le afectan. Ayer estábamos viendo una película interesante que se llamaba La Resistencia sobre la Segunda Guerra Mundial, quien tenga un poco de conocimiento de aquellas épocas, sobre el carnicero de Lyon, Klaus Barbie. Y había una frase, no haremos un spoiler, no se preocupen, bueno, es una historia real, con lo cual tampoco se pueden hacer muchos spoilers. Había una frase interesante que decía, cuando se dedicaban a insultar, a decir que era un asesino, etcétera, etcétera, decían, uno de los protagonistas, ¿pero eso realmente le afecta? Cuando uno está rodeado de gente que no es capaz de ver lo que hace, le afectan las críticas, le afectan los insultos. Y la conclusión que tenían era que no, que lo único que afectaba a ciertas personas eran aquellas cosas que, entre comillas, les entraban en el interior, vamos a decirlo así, claro. En este caso, en el caso de Klaus Barbie, lo que le afectaba realmente era que se fugaran los judíos de Lyon, salvando las distancias, obviamente. En el caso de Sánchez está claro que a más críticas de cualquier partido, de cualquier medio, de cualquier incluso persona, no le afectan nada. Es picar contra una piedra. Hay que ver entonces qué le afecta realmente a Sánchez. ¿En qué momentos de estos meses se ha sentido afectado? Está claro que por los ataques a su gestión no se ha afectado en ningún momento, vamos a decirlo con claridad. Es más, él se cree más fuerte todavía. Se excusan en momentos comunes, en frases comunes, en como lo de hoy, que podría ser el día de las culpas. Hoy se ha culpado a las autonomías del caos sanitario por parte del gobierno, se ha culpado incluso a una empresa, Traxa, de la mala gestión de los expedientes. Ellos parece que no hacen nada mal. Tienen esa capacidad de culpar a quien sea. Ha culpado a la oposición también de críticas feroces. No debe entender muy bien Sánchez qué es la oposición. Entonces, habría que plantearse qué es lo que realmente puede hacer a Sánchez pensar que se equivoca, porque está en un entorno donde solo le llegan parabienes. Seguro que él se levanta a las mañanas diciendo, soy el mejor presidente de este país, soy el único que ha sabido solucionar la crisis, soy el único capaz de llevar al país que nos merecemos del 2021 al 2026. Seguro no, segurísimo. Fíjense, por cierto, que obvia el año 2020. Para él el año 2020 no debe existir porque ya habla del 2021. Entonces hay que analizar, como hacía ayer la película, hay que analizar exactamente cuáles son o cuál es el momento o cuál es la circunstancia que puede hacer que Sánchez se dé cuenta de la realidad. Y ahí a veces hay que hacer los perfiles estos que comentamos muchas veces. ¿En qué momento se ve molesto Sánchez? Lo hemos dicho, por ejemplo, en un momento muy puntual donde se ve molesto Sánchez es en las preguntas en directo, en las ruedas de prensa. En ese momento se ve desvalido. Hay que reconocer que el nivel de la prensa española es tan ínfimo que nadie aprovecha esa situación y nadie lo intenta atajar. Otro momento donde vemos que se siente realmente molesto es cuando hablan de su entorno más cercano. Cuando explican que su mujer, por ejemplo,
no tiene ningún título. Algo que él siempre ha dado un valor especial a la titulitis, vamos a decirlo de alguna manera. Cuando ve que colocan a su gente por el simple hecho de compartir cama, vamos a decirlo así. El hecho, por ejemplo, también le molesta el hecho de que se hable de que lleva a sus amigos en el avión privado a irse de vacaciones. En el fondo, cuando Sánchez se da cuenta de que explican cosas de su vida cercana que él intenta esconder con su gestión, digamos, tapada por sus amigos incompetentes. Cuando sale de ese hueco, digamos, de la gestión pública, de la explicación del discurso preparado, ahí Sánchez patina. Y ese es su punto flaco. Y su punto flaco realmente de Sánchez, y el que le pone en el disparadero, es cuando debe, vamos a decirlo con claridad, cuando debe comportarse como una persona normal, con sus amigos, con su mujer, con sus directos, incluso con la prensa, cuando debe contestar no a partir de lo que le han redactado, sino de lo que piensa. Hay que sacarlo de ese espacio de felicidad que para Sánchez es todo aquello que está cocinado y preparado. Y ahí creemos que hay un buen recorrido, porque si no, el rodeo que tiene Sánchez de incompetentes le hace cada vez ser más fuerte. A la que hay una crítica de un partido, estos son los fachas feroces de derecha. A la que hay una crítica de otro partido, estos son los radicales de izquierda. A la que hay una crítica de mala gestión, esto la culpa la tienen las autonomías, la empresa Traxa esta, o vaya usted a saber quién la tiene. Nunca. Pedro Sánchez nunca asume una responsabilidad, porque seguramente nunca nadie le ha puesto en la tesitura de asumir una responsabilidad personal. Y cuando un político se esconde en lo general y rehúye lo personal porque sabe que es su debilidad, es que realmente ese político es un político que no tiene capacidad de responder desde su propia persona a los hechos que ha hecho de una manera cuanto menos incoherente. Toca, por tanto, creemos algunos, ir a ese aspecto más personal de Pedro Sánchez, más persona, más ciudadano, ese que hemos comentado. El Pedro Sánchez que va con 15 coches de escolta es intocable porque él se cree el personaje. El Pedro Sánchez que va a una cafetería a tomar un café en la solitud de una mesa esquinera es débil. Y hay que llevarlo a ese escenario porque Pedro Sánchez es de esos líderes con pies de barro que se deshace rápidamente cuando conoce la realidad. Tiene esos ataques de ira cuando alguien le contradice. Esos tan típicos de los niños mimados y consentidos, de que se creen protegidos por el entorno y que cuando han de salir del huevo, confirman que desconocen la realidad. El tema es cómo se lleva a Pedro Sánchez a ese escenario personal. Con informaciones de prensa, con preguntas inteligentes en las ruedas de prensa, con incluso negación de preguntas que los medios se negaron a preguntar en las ruedas de prensa porque simplemente responde respuestas no reales. Eso sería la democracia. Y eso serían los medios de prensa dignos que parece no existen en este país. Entonces estamos en ese trabajo lento, muy lento, donde queda claro que cada crítica a Pedro Sánchez salvaje, como comentamos ayer que vimos en la película La Resistencia, esta sobre Klaus Barbie, cada crítica salvaje a un personaje denostable, lo único que hace es reforzarlo. Y hay que evitar darle más comida a ese elemento, porque lo único que hace es reforzar. Entremos, pues,
en los detalles, entremos pues en ese intento de desvirtuar esa campaña continua del gobierno de la mano de Iván Redondo, de desinformar para informar que su líder, Pedro Sánchez, es un gran líder, y entremos en esos aspectos de llevar a Pedro Sánchez a la realidad, exija a la oposición que baje a la realidad, exija a la oposición que haga una cosa tan básica como salir a pasear a la calle, exíjale que vaya a tomar un café a un bar para conocer la realidad, exijan todo eso, pidan a Pedro Sánchez, invítenlo a sus casas a tomar un café, no para el insulto, no para el agravio, simplemente para que vea la realidad. Ya verán cómo ni se atreve ni es capaz de hacerlo. Porque Pedro Sánchez, cuando llega a la cercanía, como cualquier personaje creado de la imaginación, se deshace. Y eso que parece algo tan complicado no lo es tanto. Analicen simplemente a Pedro Sánchez fuera del contexto de una carta preparada, de un debate preparado, de un discurso preparado, y verán, rasquen que no hay nada. Comprueben su pandilla de incompetentes aláteres y verán que no hay nada. Expriman los currículos de los ministros y verán que no hay nada. Hay gente todavía inferior en incompetencia y en ignorancia que elevan a Pedro Sánchez a ese lugar donde simplemente un gran ignorante llega cuando se rodea de gente aún peor. Este gobierno puede salir por 40.000 lados. Está en una situación extrema y todo pende de un solo hilo, y ese hilo es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez debe acabar conociendo la realidad del país, porque si no, con su propaganda, sus discursos preparados, lo único que conseguirá es que más ignorantes se sumen a su causa, que más división exista en este país y que finalmente nadie sea capaz de mover su silla. Porque mover a un ignorante rodeado de incompetentes no es una tarea fácil si uno no consigue explicar, si uno no consigue enseñar cómo es realmente el personaje. Y lo hemos dicho más de una vez, y el ejemplo lo vimos ayer también en su visita al hospital. Hay momentos donde Sánchez duda, titubea, se esconde. Hay que elevar esos momentos al máximo para que esa sensación de ignorancia e incluso incompetencia sea percibida incluso por sus ignorantes. Y en ese trabajo hay que seguir e insistir. Oposición, llamen a Pedro Sánchez, no le discutan, no le chillen, no le insulten. Invítenlo a tomar un café. Por ejemplo, a algún restaurante de Burgos, a un restaurante de Barcelona. Pasen con él por la calle. ¿Se atrevería sin escoltas, sin los 15 coches? ¿Se atrevería? ¿O simplemente esperaría y diría que no? Exíjanlo. Es el presidente de todos y no puede haber un solo lugar de un país donde un presidente no pueda ir tranquilamente a tomar un café. Y a día de hoy, creo que nadie lo duda, Pedro Sánchez no es que no puede ir a ningún lugar. Es que algunos creemos que no puede ir solo a ningún lugar de este país sin que nadie le explique la realidad. Y como líder de fango, una vez se sepa la realidad, el personaje se diluye. Porque Pedro Sánchez, seamos sinceros, no es nada sin esa cohorte de incompetentes que lo único que hacen es reforzarlo y mantenerlo. La culpa será de las autonomías, la culpa será de la empresa Praxa, la culpa será de los ministros. Siempre habrá culpables porque el verdadero culpable se esconde detrás de la incompetencia.
acabamos esta segundo desayuno especial, digamos, de la mañana, el segundo café. Nos emplazamos seguramente más tarde hoy. Decimos, van a ser días complicados e intensos. Y como siempre decimos, seguimos.